morning. And buenos días to some of you. Buenos días, algunos de ustedes. Buenos días a Praise todos. the Lord. It is good. It's always so good to Gracias come a Dios. together as Es a family of God, tan bueno juntarnos worship como our God, familia de Dios y worship alabarle, Him also by listening to His words, alabarle. feet, Es también trusting Him to show escuchar us su palabra y confiar en Él para que nos muestre cómo es Él. part of us coming to understand more of what He is Y like, parte de to lo que understand es what entender we su were palabra before and who He's made us to be es after, saber and we can comprehend qué es lo que éramos antes y en qué nos estamos convirtiendo con su amor y it ver el stirs in our contraste hearts de lo que Él hace en nuestros corazones, gratitude and praise and con thanksgiving. gratitud, con alabanza, con acción de gracias. Alabar al Let's Señor bow our hearts in prayer. es todo eso. Vamos a orar. Heavenly Father, you qualify as God because you are the creator. Padre Celestial, tú eres Dios porque tú eres el creador, tú nos creaste. It all belongs to you. Nosotros y todo lo que Thus, existe te Lord, pertenece. you are entitled, and only you Y are por entitled eso, to be called God. solo tú eres digno de ser llamado We Dios. worship you Y por eso te alabamos. because in acknowledging who you are and in Porque reconociendo lo que tú eres y viniendo a ti declaring your y wonders abrazando and your glory, we tus find verdades joy, y alabando tus maravillas, Señor, nosotros encontramos nuestro propósito, nuestra satisfacción experience life. y experimentamos la So this vida. morning, Así que en esta mañana, mientras estudiamos tu palabra, Señor, te pido que abras nuestro entendimiento more accurately, para que podamos entender más claramente la grandeza magnitude, de nuestro Dios sensible height, y la magnitud breadth and width de la profundidad, la altura, la anchura de ese amor que tú tienes para nosotros. cause us to Y Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes a empezar a entender lo que tú has hecho por nosotros. ¿Quién fill our hearts with ¿Quién wonder, quieres que seamos? Oh Señor, llena nuestros corazones con asombro, con gratitud, con and confidence, alabanza, boldness, con hope with expectation, esperanza the infinite glory and wonder, de esa gloria joy that infinita y ese lies gozo ahead for infinito those who are que existe para todos aquellos que son llenos de ti, and abiding in you. aquellos Lord, I que ask for están your en ti. enabling, your unction, your Señor, te pido por tu anointing, that I may unción, speak as the very oracles of God. Señor, que yo pueda hablar tu palabra en esta mañana, que pueda And I pray that you hablar a would mis hermanos lo que tú accomplish your tienes purpose para in each of our ellos hearts this morning. y que cumplas tus Remove propósitos que tú resistance. tienes. Lord, we pray Señor, against quita la the work of the resistencia. enemy who Señor, tries to oramos snatch en the seed contra before it de can la obra del enemigo find que lodging. trata Pray de against those things that robar would tu distract. palabra Pray antes against de those que things that would choke. profundice en nuestro corazón. Te But, oh pido, Lord, Señor, que let your tú word find fallow dejes soil in our hearts and our que minds this nuestra- morning, and may it que esta bring forth palabra fruit in our lives. produzca fruto en nuestras vidas, Enable us Señor. to understand Ayúdanos the a meaning, entender the el importance, significado, la how this importancia applies to our lives. de cómo se aplican estas verdades a nuestras vidas, Señor. We pray that our lives would be changed Y te pido que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas para la gloria de Dios, por todo lo que tú estás haciendo por nosotros. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, ser llenado de valor para predicar tu palabra. Amén. We
need boldness because we have an enemy who opposes. Necesitamos valor porque tenemos un enemigo que se opone al Evangelio de Jesucristo y Lord, fill us with boldness that we por eso quiero que el Señor nos llene de valor para poder ir a todo el mundo proclamando good news. todas estas buenas nuevas. Vamos por favor a Gálatas capítulo 2. Studying in Galatians, working our way through this Estamos estudiando en Gálatas letter that Paul wrote esta epístola que escribió Pablo to churches in Galatia, a las iglesias en Galacia. churches that were being Estas iglesias infiltrated by que false habían teaching, sido infiltradas por falsas doctrinas works y que to obtain favor with God by estas doctrinas enseñaban que tenían ellos pues que buscar el favor de Dios a través de sus buenas obras. in the middle of a section here, but this is going to be our focus today. Vamos a enfocarnos hoy en los For I, siguientes through versos. the law, died to the law, Gálatas that I capítulo might 2, live verso to God. 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, The old man, a fin de vivir para person Dios. I used to Yo, be before I was la saved, persona que era antes de ser salvo, crucified with Christ. ha sido The crucificada old man con is Cristo. dead and gone El forever, hombre antiguo and is no longer murió y I, ya no that old existe. man who lived, but Christ lives in me. And the life, the new Dice, life that has replaced a fin de vivir para Dios, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, for everything in the Son of God who loved me and gave el himself cual for me. me amó y se entregó a sí mismo por I mí. want to focus this morning on that Quiero expression in verse 20. Enfocarme en esta mañana en la expresión del verso 20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. There's a before and an after being expressed here. It's no Hay un longer antes y the un former después I que se who expresa lived en este before, verso. but now Christ lives. Yo ya no vivo aquí, sino que ahora Cristo vive en mí y hay algo radicalmente diferente que nosotros debemos de entender antes de seguir más adelante. Antes de que nuestro viejo hombre fuera crucificado, nosotros vivíamos de una manera que, como si todo lo que importara en la vida fuéramos nosotros. ¿Se acuerdan cómo vivíamos? Independientes de Dios. Tú eras el número uno y nada más que tú. No era acerca de Cristo, era acerca de mí. Yo quería controlar mi propia vida, hacer lo que yo quisiera. Esa era la vida antigua. Si pudiera definir la característica dominante de mi viejo yo, de esa persona sin regenerar, lo definiría con la palabra independiente o con la frase independiente de Dios. Hay otras palabras que nos definen, por ejemplo, muerto sería una buena palabra, pero éramos independientes, estábamos muertos en nuestras transgresiones. ¿Se acuerdan cuando esto era tu vida? Ahora, déjenme decirles que aún como cristianos hay veces que nosotros caemos en este patrón de conducta. Pero ¿se acuerdan cuando antes de entregar su vida a Cristo decían, yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo quiero, yo puedo cuidarme solo, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo me mando solo? Jesús es solamente una muleta para aquellos que son débiles, pero yo soy autosuficiente y no necesito nada de Dios. Pero después de haber sido crucificados con Cristo, un nuevo espíritu recibimos en nuestro corazón.
My attitude has changed. y nuestra It is no actitud es longer cambiada independent I who live, but Christ lives y ya in no me. vivimos It's a independientemente change. de Dios, I put my faith sino in que Jesus Christ. It pusimos changed nuestra being all fe en about me Jesucristo to y ahora it's about Christ. todo es It's no acerca de longer Cristo. I, me, my way, Ya no but soy yo, Christ. mí mismo, sino que ahora es Cristo, ahora todo In es order acerca to de Él. understand the huge significance Y of para this statement, we need entender to recognize el just significado how de dramatic esto que is estamos the contrast estudiando, before, tenemos que ver el between the before and the dramático after. contraste del antes y después. Sometimes we don't recognize where we came from. A We veces don't no recognize reconocemos o from which no God nos delivered us. acordamos We don't del lugar donde venimos, de understand, we dónde don't comprehend nos ha how rescatado el severe Señor. Y a was the veces damage ni that was queremos caused by sin. comprender el daño que We el often pecado don't nos appreciate hacía, how pero massive the nosotros difference tenemos que between a born-again apreciar Christian and an la unbeliever, bendición because all que that es we ser see with cristiano, the natural eyes, comparando cómo when we vive look at an una unbeliever, persona que no cree en Dios. and if you're a born-again Christian, you look in the mirror, or you look at a brother and sister in Christ, all Tú you ves, see por is ejemplo, the physical, is the natural, and we live por with the fuera ves a las absolute false personas understanding often y that Christians are no basically no entiendes different than the que rest of the world, except we've been los forgiven. cristianos somos completamente diferentes a las demás personas. Nosotros hemos sido perdonados. Pero si tú todo lo que ves es que un cristiano es exactamente igual a otra persona, entonces no sabes lo que Dios ha hecho por ti. Ojalá que Dios abra tus ojos en esta mañana, porque muchas veces podemos comparar a una persona que no cree en Dios y todo lo que vemos son las diferencias externas y a veces no vemos ninguna diferencia. A veces no entendemos que esas vidas están vacías de Dios. No entendemos que Cristo es el que vive dentro de nosotros. Pero fíjense cómo la Biblia demuestra el contraste. No se trata de lo que tú ves en lo externo. No estamos hablando del comportamiento o del físico de la persona, no. No es lo que vemos. Entonces, ¿cómo puedes apreciar la diferencia entre una persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador y una persona que no? Bueno, para ayudarnos a entender el contraste, vamos a ver cómo lo ve la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos antes de ir al punto principal. Vamos por favor a Lucas capítulo 21. El pasaje habla acerca de este rico que daba donaciones bastante cuantiosas al templo. Y en eso llega una pobre viuda y trae 2 pequeñas monedas de cobre. En el ojo natural, las donaciones del hombre rico eran de muchísimo más valor que aquellos 2 moneditas de la viuda. Pero este rico vivía independiente de Dios. No tenía ninguna necesidad de Dios porque confiaba en todas sus riquezas. Pero la viuda pobre confiaba en Dios. Era tan pobre que Dios era su proveedor. Y viendo esto, Jesús dice en Lucas, en Lucas 21 dice, verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos. Porque estas donaciones de una persona que es independiente de Dios, como el rico, son nada delante de Dios, pero la donación de esta viuda pobre que dependía de Dios tienen mucho más valor delante de Dios.
immensely valuable in terms of El templo de the Jerusalén riches it contained, the natural riches. It was lined with contenía pure gold. muchas Much of riquezas its innards was porque solid estaba gold. cubierto de oro. Algunas de los instrumentos que estaban dentro del templo eran de oro puro. Y un día está Jesús platicando con sus discípulos acerca del templo. Y lo que Jesús quería hacerles entender es que la presencia de Dios en el templo era lo que lo hacía valioso, no las cosas de lo que estaba cubierto o construido. Había una época donde la gloria de Dios se manifestaba en el templo de los judíos, pero cuando ellos decidieron rechazar a Dios, entonces vino destrucción sobre el pueblo de Israel. El templo fue destruido, reducido a escombros solamente, y ya no había nada de valioso en ese lugar. Ni siquiera las toneladas de oro que contenía este hermoso templo pudo salvarlo de la destrucción que ocurrió históricamente en ese lugar. Y ahora la alabanza es el llamado más grande que Dios le hace a la humanidad. Dios vive habita las alabanzas de su pueblo. Dios vive dentro de su pueblo, dentro de los cristianos. Y los judíos habían rechazado la alabanza a Dios. El Señor habita en las alabanzas de su pueblo, pero si tú quitas a Dios de las alabanzas, entonces Dios rechaza las alabanzas, las canciones, los cantos, y Dios dice, llévenselo, no quiero nada. En Mateo 13, Jesús da la parábola de el campo de trigo y la cizaña, y es bien difícil identificar la cizaña del trigo cuando están creciendo. Y lo que la parábola nos quiere decir es que es difícil a veces identificar un cristiano de un no cristiano, sobre todo al principio. En esta parábola, Jesús quiso mostrar a los cristianos como el trigo y la cizaña son las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero vamos por favor a la parábola en Mateo 13, verso 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo. Verso 43. Lo siento, verso 42. Y los echarán en el horno de fuego, y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. El contraste entre los malvados y los justos aún en aquellos que hemos sido hechos a la imagen de Dios, Dios nos dice que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, a pesar de haber sido hechos a la imagen de Dios, esas personas al final irán a un destino eterno horrible a causa del pecado. A pesar de que todos los hombres han sido creados a la imagen de Dios y todos llevamos su imagen,
the value and the status of humanity Y eso high above that of animals. nos pone That muy fact por does arriba not de give los us animales worth y and cualquier otra value in criatura God's que Dios sight if creó. we are cut off from Him. Si nosotros Even if we estamos do some lejos de good Dios, no things, valemos they para give us nada. no value in God's Aunque sight. hagamos cosas buenas, eso For no nos da example, ningún Psalm valor 16, delante verse de 2. Dios. Por The ejemplo, Salmo psalmist said, 16, "You verso are my 2. Lord. My goodness Dice, is yo declaro, nothing Señor, que apart tú eres mi from you." Dios y que sin ti Take no God tengo out, nada. and it's nothing. Llévate a Dios y no My eres goodness nada. is nothing apart from you. Mis riquezas no John son 15, nada verse sin 5. ti. Juan Jesus said, 15, "I am 5. the vine, you are the Jesús branches. dijo, yo soy He la who vid, vosotros abides los in me pámpanos, el que or permanece en remains mí y in yo en me, él, and este lleva I mucho in him, fruto, bears porque much fruit. separados de mí For nada pueden without hacer. me, you can do nothing." Romans chapter 3, Romanos capítulo 3, verse 10, 11, and 12. verso 10 al 12. Apostle Paul, under the El inspiration apóstol of the Holy Pablo Spirit, says, "There ilustra al is no Espíritu one Santo. righteous, not even one. No hay ni uno There is solo no que one sea who justo, no hay understands. quien There entienda, is no hay no quien one who busque a seeks Dios. God." He's describing Está the describiendo unregenerate. He's describing a the todos aquellos que no pre-Christian. tienen el Espíritu Santo dentro Those de without God. ellos. Sin All, Dios, verse 12, all have turned away. todos They se have desviaron a together, they una, have se han corporately corrompido. become worthless. There is no one No who hay does quien good, haga lo not bueno, even no hay one. ni There's siquiera no uno. exception to No hay excepción para esto. And the prophet Isaiah tells us Y that el profeta all our Isaías own nos righteous dice que deeds, todas apart from nuestras God, are buenas like obras filthy rags. separadas de Dios son como trapos de inmundicia. And the most pure and obedient sacrifices that the Y el ungodly más can puro y offer are obediente like sacrificing a sacrificio dog or offering God es swine's como blood, sacrificar according to Isaiah 66, un verse 6. perro o como ofrecer sangre de cerdo a Dios, de acuerdo a Isaías 66:3. Pablo enseña que la suma total de todo lo que tienen aquellos que están lejos de Dios son como estiércol delante de Dios, comparado a tener a Cristo. Lo que quiero decir es que no somos nada sin Dios. Isaías 40, fíjense lo que dice este verso, Isaías 40, verso 15, se está refiriendo a lo mismo. Dios está hablando al profeta Isaías y dice, para él, las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Las considera como granos de polvo en las balanzas. Verso 17, en su presencia todas las naciones no son nada. Él las considera inexistentes. Toma toda la humanidad combinada junta y quítale a Dios. No son nada. No tiene ningún valor. Su valor es como un pequeño grano de polvo en la balanza. Vivimos en el siglo XXI y quiero ayudarles a entender en palabras modernas estas analogías. Imagínense un iPhone. ¿Se pueden imaginar un iPhone? Sí, ¿verdad? Todos conocen un iPhone. Bueno, imagínense un iPhone que no tiene batería, no tiene cargador. Pero esta es la parte difícil. Imagínense que el iPhone cobra vida y no quiere ser cargado. ¿Por qué el iPhone se negaría a ser cargado, a ser recargado? Bueno, es como el mundo, es como las personas que dicen, no necesito a Dios, no necesito el poder de Dios. Bueno, así como un iPhone que no tiene batería y que no tiene cargador y que se rehúsa a tomar cualquier fuente de carga o de poder, el iPhone, si lo ves, por fuera parece cualquiera.
se parece a todos los iPhones que hay. What can you do with an iPhone that has Pero no ¿qué puedes power? hacer con un iPhone descargado que no prende? No creo que puedes hacer mucho. Not much. It may be full, packed full of the latest, most high-tech Tal hardware and vez pueda software ser loaded with all el kinds último of iPhone potential. X, But no without sé, lo power, último it de can la do tecnología nothing, moderna, and is con un therefore montón de pretty much aplicaciones worthless. buenas para muchas Like a cosas, cell phone without a pero power source, sin we batería are no te sirve para useless. We nada. can do nothing Es and lo are in mismo. God's sight good for Nosotros, nothing. delante de Though we are Dios, sin made in el the poder image de of our Dios, somos Creator, buenos we para bear nada. His stamp on us. If we are cut off Tenemos from Him and independent la from imagen the de Lord, Dios having en no vital nosotros, union with pero si Christ, no tenemos the una Bible unión vital con declares we Cristo, are of no la Biblia value declara at que all. no tenemos valor But y our no condition somos is buenos worse than para that of the nada. iPhone, for Pero nuestra condición not es only peor que la were del we cut iPhone, off from God, our source of life, but every part of porque our no being solo was no tenemos infected and esa corrupted vida de Cristo en by a malicious nosotros, no es que virus no called tengamos sin. poder, sino que además estamos John corrompidos chapter e 15, infectados por turn with un me to the Gospel virus of John, destructivo the llamado 15th pecado. chapter. Juan 15, del 5 al 6, nos dice lo siguiente. Look at verses 5 Vamos and por 6. favor, versos 5 y 6. And Jesus said, I am the Jesús vine, dijo, yo soy la vid y you ustedes are los the pámpanos. branches. He who abides in me, El que permanece en mí and I in y yo him, en él, that is, you're connected to the source of life, estás conectado a la fuente de bears much vida, fruit. entonces For llevas without mucho me, fruto, porque you can separados de do mí, nothing. ustedes no pueden hacer nada. Verse 6. If Verso anyone does 6. not El que abide no in me, permanece en mí, refuses that source of life, that que source se of rehúsa power, a ser he recargado is con esta cast fuente de out as poder, a branch and is será withered, desechado como and they pámpano y gather se them and secará throw them y into será the fire, recogido y and they are arrojado al burned. fuego y allí arderá. What is it that gives us our ¿Y value qué as es lo que human nos da el valor beings? como seres humanos? It is our connection to the Lord that Es gives nuestra us our value. conexión Take con el away Señor Jesus lo que nos and da we el are valor. worthless. Quítale a We are Dios a cast una out, persona we wither up, y no sirve para and nada. it's thrown away and burned, Es como esta rama, thrown out. una rama Our- cortada del árbol. Se Being seca separated y ya no from sirve God para nada makes más que us para ser quemada en el worthless. fuego. But now enters the gospel. Pero aquí entra el Evangelio. When we are reunited with God, Cuando somos we reunidos become con of Dios, infinite worth, ahora even tenemos if we still sin. mucho valor. A pesar Doesn't God del love the pecado. world? Didn't God Pero, so love the world that he ¿qué no gave his dijo only Dios que Él begotten amaba a Son su Hijo? to save the world? Sí, Yes, God Él ama al does mundo. love the ¿Qué no world, dijo and Dios his que amaba al love for the mundo? Sí, world is limitless. efectivamente, It is Dios ha incomprehensible. amado al mundo, pero But he loves el the pecado world, ha not corrompido al because the mundo sin y corrupted por eso world estamos has any apartados de value Dios. and worth apart from God. Acuérdense lo que Dios declaró a través del Remember what profeta God declared through the prophet Isaías. Isaiah, all nations Todas before las him naciones are as delante de nothing, Él they are son counted by nada. him less than nothing and Para worthless. Dios son nada He loves y them, no tienen ningún valor, but pero not Dios las because they're ama, valuable. pero no porque Apart tengan from algún God, they are valor, porque worthless. He loves apartados the de Dios no world tienen ningún because valor las God personas, ni las is naciones, love. ni That nada, is his nature. sino que And his Dios love ama is al great. mundo It porque knows Él no es limits. It grande has no y su boundaries. amor no It is tiene infinite. límites, no God tiene loves you. fronteras, es infinito. He loves you Dios nos ama unconditionally. He de una loves you. forma His incondicional love for you is great. y su amor And yes, por God nosotros es so loved grande. the world that Y he sí, gave his only Dios begotten Son. amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, no muera, porque Cristo vino a morir en nuestro lugar y a llevarse nuestro pecado y a darnos vida eterna. You see, the death of Jesus Christ, Fíjense, la muerte de Cristo, according to the scriptures, does de not acuerdo a las Escrituras, demonstrate the intrinsic no value demuestra of sinners, but it demonstrates the el valor de greatness los pecados, of sino God's que love. de los pecadores, sino que demuestra el Romans gran chapter amor 5, de verse Dios. 8, Romanos the 5:8, Bible says, la Biblia God dice aquí demonstrates que Dios demuestra his own su love amor por nosotros toward us, in that while en we were que still cuando sinners, aún éramos Christ died. pecadores, Cristo murió por nosotros.
not our worth, Dios demuestra no nuestro valor que teníamos antes de recibir a Cristo, sino que Él está demostrando su amor a nuestro favor, porque a pesar de que éramos pecadores, a pesar de que no teníamos ningún valor delante de Dios, Él de todas maneras murió por nosotros. Éramos pecadores, enemigos de Dios, rebeldes, merecíamos ir al infierno. Y mientras esto sucede en nuestras vidas, Cristo recibe nuestro castigo y muere en nuestro lugar. Eso es amor. A los ojos de Dios, antes de Cristo, no teníamos ningún valor porque nuestra vida estaba totalmente infectada por el pecado. Pero por el gozo de la gloria que iba a venir para Dios, y si Él moría por nosotros, y por ese gozo es que Cristo estuvo dispuesto a soportar la cruz, estuvo dispuesto a soportar la vergüenza y tomarla sobre Él. Era la cruz para que nosotros no muriéramos. El precio que Cristo pagó no refleja el valor de nuestra naturaleza pecaminosa, porque nosotros éramos una ruina sin Cristo. Todo el resultado de nuestro pecado merecía la muerte. Por eso, el costo del sacrificio de Cristo refleja la gracia de Dios para restaurarnos. No que nosotros merecíamos, sino que Dios es maravilloso en amor. Nosotros merecíamos el infierno, pero Él nos amó y nos dio su gracia e hizo algo hermoso y algo bueno por nosotros que no merecíamos nada. El precio del sacrificio de Cristo, espero que lo entiendan, establece nuestro nuevo valor, nos infunde con aquel amor que hemos recibido. ¿Cuánto vale la vida del Salvador? No puedes medirlo, no puedes ponerle precio a la vida del Salvador. Es de un valor infinito, pero ese precio fue precisamente lo que Él pagó por nosotros. Así que vamos un poco atrás a Gálatas 2:20 y ojalá que lo podamos leer con nuevos ojos. Pero yo, el rebelde que era, he sido crucificado con Cristo juntamente. Y yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Había sido separado de Dios, había vivido independiente de Dios, pero esa condición ha sido corregida por Dios, porque ahora Dios vive dentro de nosotros. Él se ha acercado a nosotros. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 3 y 4. Verso 3. Y otra vez nos dice que el hombre viejo ha muerto, la vida independiente de Dios ha muerto, y ahora tenemos una nueva vida escondida con Cristo en Dios. Escondida. A ver, vamos a ver qué significa eso. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tú eras una persona con una personalidad única. Pero ahora, unido a Cristo, de una forma que no podemos entender, porque va mucho más allá de nuestro entendimiento, es que
Cuando recibimos a Cristo y aceptamos que Él sea nuestro Salvador, Él viene, su Espíritu se une a nosotros y venimos a tener una vida nueva. Y eso es a lo que se refiere, que hemos sido crucificados con Él. 11 veces en el Nuevo Testamento, la Biblia declara que Cristo está en nosotros, los cristianos nacidos de nuevo. Tal vez nada más era necesario decirlo una vez, pero la Biblia lo indica 11 veces. Dios, Cristo mismo, su Espíritu vive dentro de nosotros. Pero fíjense la segunda parte de Colosenses 3:3. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿No conocen un juego que se llama sardinas? Como las escondidillas, que vas y te escondes y luego si alguien te encuentra, se esconde contigo y los demás siguen buscando. Bueno, algo así es lo que pasa. Estamos escondidos junto con Cristo. ¿Pero dónde estamos escondidos? Estamos escondidos con Cristo, o sea, los dos juntos, pero en Dios. ¿Cómo puede ser eso? Es muy difícil de entender, pero por fe podemos entender y caminar en esta verdad. Estamos con Cristo, escondidos en Dios, pero su Espíritu está en nosotros. ¿Se acuerdan cuántas veces les dije que Cristo estaba en nosotros? 11, pero más o menos unas 188 veces en el Nuevo Testamento la Biblia declara que estamos en Cristo o en Dios. Y eso se llama seguridad. Y ese es un buen lugar para estar. Antes no teníamos valor porque estábamos lejos de Dios. Pero ahora tenemos a Cristo, estamos en Él y ahora estamos unidos a Él como si estuviéramos tejidos en nuestra naturaleza con Él. Es algo que ya no se puede deshacer. Dios, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Qué hiciste con nosotros? La Biblia describe la analogía de la concepción, el esperma uniéndose con el huevo y forman los dos juntos una nueva criatura. Y de la misma manera eso es lo que dice el Señor, uniéndose a nosotros somos una nueva criatura. No lo podemos entender, pero ¿cómo es que Dios ha permitido que seamos así? ¿Cómo es que podemos estar conectados con Dios de una forma que no nos podemos imaginar? Nos hemos convertido en hijos de Dios. Como lo dice Juan 1:12 y 13, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijos de Dios. Fisiológicamente, ¿entiendes lo que significa ser hijo de Dios? A veces lo describen como adopción en la Biblia, pero más a menudo la Biblia lo describe como una concepción y nacimiento en la familia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23.
Bible says, having been La Biblia born dice, again, siendo renacidos, not of corruptible seed, no de simiente but corruptible, incorruptible, sino de incorruptible, through the word of God, por which la palabra lives de and Dios que abides vive y forever. permanece para The siempre. incorruptible seed referring to La the seed of semilla man. corruptible es la semilla We've been del born again, hombre, not of the seed pero of ahora ya man, no but of hemos sido incorruptible nacidos de seed, una semilla de hombre, sino de una semilla through de the word of Dios, God, que es la which palabra lives de and abides Dios. forever. Look with me to 1 John chapter 3 now. Y vamos ahora a Primera de Juan The capítulo same 3. concept, the same idea is being communicated. La 1 misma John idea se chapter comunica 3, en este verse 9. versículo. Primera de Juan 3, 9. Whoever has been born of God Todo aquel que ha nacido de Dios does not sin, no practica el for his pecado, seed porque la is God's simiente de seed Dios remains in permanece him, en él and he cannot sin y no puede because pecar, he has porque ha been born of nacido God. de Dios. Now, we have to study this in context. Those of you who've been looking at hermeneutics, Ahora, context of 1 tenemos John, que estudiarlo con el more than contexto. once that anyone who says he is without sin is a liar. So what does this mean when it says, Lo que "Whoever significa has been este born of God verso, does not sin, for his seed remains in him, que and he cannot sin, because he aquel has que ha been born of nacido de God." Dios Read no it practica el from pecado, the Amplified, which porque la simiente de Dios permanece en él y brings no out puede the, pecar. some of the implications Lo voy a of the leer Greek de una language. Biblia The Amplified is translated this way: con "No las one traducciones born or begotten of del God lenguaje original. deliberately, knowingly, and habitually practices sin. Ninguno que ha For nacido de God's Dios nature abides in practica him. el His pecado principle por of life, hábito, the divine sperm, porque la remains naturaleza de permanently Dios within him, habita en él. and he cannot practice El sin principio de vida, because he is el born esperma begotten. divino, la semilla divina, permanece born permanentemente en él. Entonces no puede are practicar el saved. pecado Salvation porque is powerful. es It nacido de puts into Dios. motion something that is Ahora, powerful, something that is cuando nosotros life-transforming, hemos recibido a life-changing. Cristo And as como we nuestro mature Salvador, in hemos this recibido su salvation, Espíritu Santo it dentro de delivers nosotros, us eso from the power of comienza sin. un proceso de Delivers us renovación from que nos that which held libra us bondage. de aquello que Before, in nos the old life, mantenía I couldn't help cautivos, but sin. porque antes de recibir a Cristo no Now, podemos in hacer the otra new cosa, life, no nos God queda has de otra given más me que a seguir source of pecando. life, His very life within me Cuando that recibimos este nuevo espíritu y powers somos me unas and enables me personas and gives us completamente victory diferentes en over el sin espíritu, as we grow eso es in lo que nos da el walk. poder para triunfar sobre el Not pecado. only have we been infused with infinite value because of the price No that solo Christ tenemos paid este for us, valor but our new life tan grande is ahora born porque of Cristo God. pagó por We are nosotros children of God, not only stamped with His y image, porque but ahora somos bearing hijos de something of His Dios, very porque, nature, porque tenemos la in union imagen de with His Dios y Spirit, estamos unidos a su one espíritu, with Christ, hidden with God, sino que in ahora God, Cristo and está también one con with God, nosotros, estamos escondidos con Cristo so en that it is Dios no longer, y somos uno praise con God, Él. any isolated, separated, Gracias a cut Dios off ya from no God, estamos independent aislados, I who lives. separados, But in essence, my independientes de life la is vida de now Dios. defined as Christ. Ahora nuestra vida se It's no longer that define separate de una me that manera had no diferente. connection with God, but it is a new me, a new life Ahora that tenemos is una nueva defined vida as Christ. que se define como Cristo en mí. He has become the defining essence of my life. Cristo se convierte Philippians chapter 1, verse en la 20 to esencia de 21, mi as vida. Paul said, Filipenses 1, "It 20 is y my 21. eager expectation and hope, confidence, that Conforme a I mí, will not anhelo y be at esperanza all ashamed, de que nada but that with seré full avergonzado, courage, sino now que con as toda always, confianza y como Christ siempre, will be honored también in ahora my Cristo body, será magnificado en mi in my cuerpo, body, mi Christ in cuerpo, me, Cristo en mí, whether by ya life sea por or vida by o por death, muerte. for to Porque me para to mí live el is vivir es Christ, Cristo and to die y el is morir gain. es ganancia. To live is Christ. El vivir es Cristo. How much is Christ worth? ¿Cuánto How vale valuable Cristo? is ¿Cuánto Jesus valor Christ, tiene the Son of Jesucristo, el Hijo de Dios? He has become Él our life. se ha convertido en nuestra vida. That
doesn't give you a headache to think about it, Y si eso no te da un dolor de cabeza al tratar de comprenderlo, incomprehensible entonces nada va a hacer que te duele la cabeza porque is the love es incomprensible. Cuán grande y tan incomprensible el amor de Dios para nosotros. De cuánto valor es to be. este Oh, amor. how he loves you and me. Cuánto nos ama el Señor. Have you been crucified with Christ? ¿Has sido crucificado con Cristo? ¿Le has Has that recibido? old life been put to ¿Esa death, vida put to antigua y rest? pecaminosa está muerta Do you para know siempre? that your old life has been put away forever? ¿Estás Do you know seguro? by experience ¿Estás it's seguro gone? It's que gone. esa vida antigua, gone. esa persona que era sin Have Cristo you ha been muerto? born again? ¿Has Is there nacido de new nuevo? life ¿Tienes in you? este Is there a new espíritu, esta vida God-seeking nueva de la nature que in hemos you estado that hablando hoy? delights ¿La in the tienes Lord? dentro de ti? Do you know that Christ ¿Sabes de lives in you? seguro que Cristo vive en ti? If not, Bueno, this is an experience si no estás seguro, that is only entered into by faith. déjame decirte Give que up esta es on una your old experiencia independence from God. de Let la it go. cual solamente puedes In Jesus Christ. Trust in ser Him poseedor alone cuando to save from your confías separation. en For your Dios. separation will destroy you forever. Porque You si need to estás be separado restored. de You need to Dios, be reunited. necesitas unirte You a need to be Dios made new. para no Trust ser in destruido Jesus. para siempre. Call Confía upon en Him Dios. in faith, Recibe ese and He will poder, remove recibe your esa old life, recarga and He will de la give que you a new hablamos. life, Y and He Dios will fill you with te His llenará con su vida, con su and poder. He will begin transforming and changing Y Él your comenzará actions, a your transformar thinking. tus acciones, tus He pensamientos will fill you with the joy of y the te Lord. llenará del gozo del Señor. ¿Tienes esa vida? I assure ¿Quieres you, esa you vida? need it if you don't have it. So I invite you this morning by faith, cry out to the Lord. Así que Call upon the name of the Lord Jesus Christ to te save. animo Trust Him a que si no has recibido esta vida, le pidas a Él as que incomprehensible te as it ayude. seems. Es bien God, incomprensible. listen to me, I pray. Si lo recibes hoy, tal vez no lo vas a entender, pero el Señor te hará entender How poco can a we poco. thank you enough? Señor, ¿cómo podríamos agradecerte lo suficiente? Tú has sido tan bueno con nosotros. And oh, how you have changed the outlook for our future, the hope that you give us, the Gracias assurance por we la have. esperanza, por la seguridad que tenemos en Not ti. only is change possible, you have guaranteed it. Señor, He who has begun a Tú nos good work in you garantizas will perfect it until que the aquel day que of comenzó Jesus la Christ, buena as obra promised. en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Thank you for Jesucristo. that. Y te doy gracias por eso. And Lord, I pray that our delight in you Señor, grow, Te pido que That our nuestro joy in you deleite en would be ti stronger than crezca, que that nuestro our gozo en ti confidence sea más what fuerte que you nunca have done in us y que lo que tú has hecho en is nosotros so radical sea radical, that it cannot be undone. sea tan radical que no But God, pueda we ser praise and thank deshecho. you for your amazing love. Señor, gracias por tu amor There are many maravilloso. people who call themselves Christian. Many Señor, hay mucha go to gente que church. piensa que son cristianos, van a la iglesia, They have not experienced pero what Señor, we have read about this ellos morning. no han experimentado de lo que hemos estado hablando They en esta sing mañana. songs, they read Tal some stuff, they offer vez up some prayers. cantan cantos, But Lord, oran, tal They're vez still independent of you. algo They draw from you. parecido a esto, Their pero prayers are rejected, todavía their songs are están separados de ti, son because they are independientes separated from y you. por eso todo lo que All their hacen good no deeds es and agradable a ti. efforts are like Todos filthy rags in your sight. Sus They're nothing, esfuerzos worthless, son como because they're trapos de inmundicia delante de ti They're porque trying so hard, Lord, han estado tratando tan please you. fuerte de in their own efforts, but complacerte they're cut en off sus from you, propios connected esfuerzos, to you, pero no through saben trespasses. que como están muertos en sus pecados y en transgresiones, tú no recibes Lord, esas to the ofrendas. outward eye, when they Y tal grow vez weary and give up and say, I can't do this, and
They walk away from it. I tried religion, it didn't work Ellos for me. han pensado, la religión no ha hecho nada por mí, For they were not born again. They were not y united se dan with you. por vencidos, y lo que no saben es que como no están That unidos a you ti, would nada unite sirve. Por eso, Señor, te pido lost que souls with you today. unas That estas you would almas transfer perdidas souls in this contigo room out of the kingdom of nuevamente. darkness into the kingdom of your Que Son. si hay alguien en este That lugar you would raise que no te ha spiritually recibido dead en fe, Señor, que tú les des lives vida and fill them with your espiritual, Spirit. los llenes con tu Make them new. espíritu, los hagas nuevos. Lord God, I pray for miracles to take Señor, place. haz un milagro en este lugar. And as we go out from here and share the good news, we share the Y love of Señor, que Jesus cuando Christ salgamos de aquí with the podamos lost seguir world. compartiendo We make known to them las their buenas need nuevas to con este repent, their mundo need to que necesita turn arrepentirse, to God que necesita and be filled with God. buscar a Dios. I pray that the miracles would continue. Señor, te pido que Lost estos souls would milagros continue to be puedan drawn to you, continuar born again, y muchas almas puedan infused nacer de with nuevo incalculable worth. y puedan made ser llenas de ese children of valor incalculable de ser We hijos ask de this in Dios. Jesus' name. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. And remember, as you go Y recuerden, bearing precious seed to lost souls, ustedes llevan it is not you who una saves the preciosa souls. semilla, It is the Spirit of pero God no son as ustedes los you que salvan proclaim las the almas. gospel. It's the Ustedes gospel that is the solamente power of God proclaman unto la salvation. palabra y es el Espíritu So be Santo set el que free trae from salvación. that Así burden que of, "I can't do it, sean yes, you libres can." No, you can't do it, but de yes, ese God pensamiento de will. fracaso, yo no puedo. Sí, tú no puedes, pero Cristo en ti puede todo. Así que sigan proclamando las buenas nuevas. Dios les bendiga.